El 30 de agosto de 2019 se cumplen 222 años del nacimiento de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Y como resulta que Frankenstein junto con Drácula son dos de mis novelas de cabecera y comparten un origen más o menos común en otra escena, otro ambiente que en sí mismo es una historia en sí, que es una reunión de poetas románticos en una villa a orillas de un lago en una noche aciaga de noviembre. Y, pues ya digo, como a mí todo esto, todo este escenario a mí me apasiona, pues no he podido evitar hacer este homenaje así improvisado, que no sé muy bien cómo saldrá, ni cuántas horas va a durar este vídeo, ni nada, porque podría estar hablando un montón de rato sobre todo esto. Intentaré ser comedido y articulado, ¿vale? No prometo nada. Pero bueno, espero que os sirva a alguien o para acercarse y conocer un poco más a la figura de Mary Shelley como autora o como persona, o a Frankenstein y las novelas de ciencia ficción, pues eso como obras, ¿vale? Así que nada, a ver qué tal. Empezaremos por Mary Shelley y qué mejor y qué más práctico que empezar con una de sus biografías. Esta de aquí, que ya empezó con las diversiones que estas que hago locas, pero bueno, esta la editó Circe en España, ¿vale? Si veis una biografía de Circe, ¿vale? Esto es garantía de calidad, ¿vale? Esto significa que tanto la edición es maravillosa y súper bien cuidada, y también quiere decir que, bueno, la biografía, la autora, o en este caso la autora, o el autor, o el contenido, la obra en sí, está contrastada, está bien hecha y es un poco de las que senta cátedra sobre el personaje sobre el que hablan, ¿vale? Así que ya solo por eso se puede escoger esta biografía por encima de cualquier otra. Pero es que esta además tiene el interés de que ya veis aquí que de hecho es Mary Wollstonecraft y Mary Shelley. Os preguntáis qué hacen aquí estas dos señoras. Resulta que Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, ¿vale? Y resulta que como personaje o como persona ya merece una biografía o ya tiene la talla suficiente como para ameritar una biografía, porque esta mujer fue una de las pioneras del feminismo. De hecho, en 1792 publicaba Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿vale? Que ahí es nada, sacar un libro así en esa época. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las reunimos aquí? Porque, y de hecho esto ya empezamos ya un poco con estas auras romántico-góticas que envuelven los eventos de la vida de Mary Shelley. Resulta que la madre, Mary Wollstonecraft, murió apenas una semana después de haber dado a luz, unos 10 días, con lo cual obviamente no se conocieron, madre e hija. Y entonces resulta que eso marcó totalmente la vida de Mary Shelley, porque ya no solo por el hecho de que creció sin su madre, ¿vale? Y tenía una madrastra además, ya en un tono quizá más culebronesco, también tiene chicha, pero fue determinante eso, ¿no? El hecho de que la niña naciera obsesionada con la ausencia de su madre. De hecho, otra de las imágenes también muy góticas de Mary Shelley es, pues eso, la niña pasando y leyendo, pasando el tiempo y leyendo encima de la lápida de su madre, ¿vale? O sea, que ya verás tú. Pero luego también estaba esa obsesión por los textos que dejó la madre, ¿vale? O sea, ese conocer a tu madre a través de lo que ha dejado escrito, que son esas ideas de, pues eso, de libertad, de, pues eso, feminismo y y de realización personal, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que pues Mary Shelley, que o se crió en una familia muy, muy intelectual. De hecho, ya digo, la madre ya ves cómo era, pero el padre era William Godwin, que era un señor que tenía era intelectual y tenía un círculo de intelectuales a su alrededor muy influyentes. Pues, y Mary Shelley, de hecho, pues ya digo, era una chica, pues ya digo, bueno, de siempre fue una persona muy cultivada. Sabía de todo, sabía, pues ya digo, ya no solo de, pues eso, de historia y literatura y de poesía, sino también pues de ciencia y de matemáticas y de lo que fuera, ¿vale? Entonces, eso marcó mucho lo que es la vida de Mary Shelley, pero acabó, pues un poco por influencia de la madre, estas ideas así un poco locas. Acabó discutiendo con el padre, porque el padre, claro, era muy así, muy, muy intelectual, pero también un poco chapado a la antigua, señor. Entonces resulta que Mary Shelley acabó fugándose con un cualquiera, con un Percy Shelley, que le dio muy mala vida, según las madres de la época.
Y bueno, como con el que tuve una relación bastante intensa, y bastante, pues eso, bueno, con la línea del romanticismo de la época, ¿vale? O sea, muy, muy tormentoso todo. Percy estaba casado con una señora que fumaba opio y estaba fatal de la cabeza. Tuvieron un hijo que murió. Bueno, una historia, bueno, fue una historia bastante hardcore. Vale, entonces, un poco lo apasionante de, un poco no, lo apasionante de la figura de Mary Shelley es esa especie como de, que siempre estaba viendo esta especie como de encrucijada mental, ¿no? De qué hacer, lo que era lo correcto, cuál era su vocación real, cuáles eran las posibilidades reales que tenía luego de cumplir esa vocación. Y de hecho ya incluso específicamente la publicación de Frankenstein ya es un ejemplo de eso, ¿no? De que ella escribe un libro que luego durante muchos años se pensaban que lo había escrito su marido. O sea, que en ese sentido ya esa lucha ya de hacer valer su nombre pues ya es muy interesante de por sí. Así que nada, digo, si queréis adentraros en una obra bastante académica, pero muy accesible, ¿vale? Realmente yo creo que Charlotte Gordon pues, lo hace muy bien en el sentido de que está muy documentado, está muy contextualizado y es una obra muy rigurosa, pero yo creo que es muy amena. A mí se me hizo súper amena. A la mínima que tienes un poco de interés en la época o en los personajes, realmente vale mucho la pena leerse este libro antes que cualquier otro que haya por ahí. ¿Vale? Pero si queréis algo más light, algo más llevadero, yo me voy al otro extremo porque yo soy un chico de extremos, ¿vale? Soy así de radical. Nos vamos a este libro que es Mary, que escribió Frankenstein, ¿vale? Que está escrito por Linda Bailey y ilustrado por Julia Sarda, editado por Impedimenta, es una editorial también fantástica, es muy guay todo lo que hace esta gente. Y ya veis que es un cuento ilustrado, ¿vale? ¿Veis? Aquí con ilustración, no que hace mucho spoiler, porque si no Julia Sarda me corta los huevos, ¿vale? Pero son ilustraciones, pues es un poco así con este rollo gótico tal. Y entonces, este libro, ya digo, tiene este punto infantil, digamos, esta orientación más infantil, un poco que sirve como cuento como la aleja para niños y niñas pequeños, un poco pues en el sentido de estas ideas radicales que tenía Mary Shelley y su madre de realización personal, un poco de haz lo que tú quieras hacer y eres capaz de hacer lo que tú quieras, ¿vale? Porque la pobre Mary Shelley, eso explica un poco esto, creció sin madre y se fugó por amor y resulta que al final se juntó en una casa con una serie de señoras que decían, estos señores ahí con sus penes y sus cojones bien gordos, diciendo que eran poetas y eran fantásticos y tal, y la que al final acabó partiendo la pana fue Mary, ¿vale? A ver, todo esto no sé si merece hacer el inciso ya, no sé si todo el mundo conoce la historia de Villa Diodati. Así voy a resumirlo un poco para los despistados. Resulta que, ¿cómo iba la cosa? Mary Shelley, que estaba liada con Percy Shelley, y se juntaron creo, con su prima o alguna de estas, no sé, una familiar que siempre corren por ahí en los cuentos góticos. Em, Entraron en contacto con Lord Byron, que era un poeta que en esa época estaba empezando a despuntar mucho y había publicado cosas bastante lo habían petado mucho. Y su asistente, que era John Polidori, que era un doctor, así un poco también apocadito, que también quería ser escritor y que se juntaba con Lord Byron a ver si se le pegaba algo. También aquí hay bastante tema culebronesco, porque de hecho al final Polidori acababa siendo un espía de Lord Byron, porque era un poco así disperso y tal. O sea, ya había una trama, de hecho cuando se juntaron todos, pues eso, era caldo de culebrón todo, las relaciones ahí fueron bastante intensas. Y bueno, decidieron o se quedaron en una especie de casa rural, digamos, pues eso, en un lago de Suiza, ¿vale? Y resulta que coincidió también, una de las cosas estas muy locas, coincidió que un volcán había entrado en erupción, ¿sabes? Como el islandés este que hace un tiempo dejó Europa a oscuras, pues pasó lo mismo, con lo cual pues el tiempo tampoco es que acompañaba, ¿no? Y entonces pues se quedaron en casa encerrados, estoy resumiendo mogollón, y como se aburrían y estaban leyendo libros de terror, y ya te digo, eran todos un poco así, todos con sus egos y sus historias, dijeron, pues nosotros también podemos escribir cuentos de terror, no está cosa que estamos leyendo. Y entonces se picaron ahí, entonces empezaron a escribir cada uno una historia de terror. ¿Qué pasa? Que de ahí surgieron varias mierdas, básicamente, cosas olvidadas, pero surgieron, por un lado, la historia de Polidori, que era un poco una copia de Byron, pero bueno, de Polidori nació el germen de lo que sería el concepto de vampiro moderno,
¿vale? Es un poco, luego vino Bram Stoker y tal, ¿no? Pero el vampiro de Polidori se considera la primera narración así del vampiro, pues esto como lo conocemos hoy en día, ¿eh? Y ya está. Y sería un poco, me quiero enrollar mucho más. Y luego Mary Shelley, digamos que estaba ahí pues, con esta losa que tenía siempre ya en la encima de tener que hacer las cosas pues eso, de superarse a sí misma y a sus limitaciones, y las limitaciones entendiendo de la gente que lo rodeaba, acabó escribiendo Frankenstein, poco más o menos, ¿vale? Atormentada también por el aborto que había tenido, bueno, puso ahí un montón de frustraciones y de experiencias propias que, bueno, le dan al final a la obra el tono que tiene, ¿vale? Entonces, al final de ahí salió publicado Frankenstein, ¿vale? Se publicó un poco más tarde, en 1818. Lo dejamos aquí, que hay más libros de los que hablar. Vale, pues eso, básicamente un poco la idea es esta, ¿vale? O sea, que moraleja para los niños, si tú quieres, puedes, ¿vale? Tienes un poco rollo este gótico, ¿vale? Pero bueno, si vuestros sobrinos, hijos o niños de por ahí les va la caña, o vosotros mismos, pues esto es muy disfrutable de leer, ¿vale? Vale, esto es lo que hacía referencia a Mary Shelley, ¿vale? Vamos ahora a hablar un poco de Frankenstein. Realmente os podéis leer, o sea, ediciones de Frankenstein hay mogollón. Además, se da la circunstancia de que el año pasado fue el bicentenario de Frankenstein, con lo cual, ya digo que se publicó en 1818, con lo cual las editoriales el año pasado echaron el resto y hay un montón de material relacionado con Frankenstein, ¿vale? Entonces, ediciones así como básicas del libro, pues debe haber un montón por ahí. Yo recuerdo haber leído la primera que leí fue una traducción al catalán de Quim Monzó, ¿vale? Pero yo qué sé, yo creo que cualquiera vale. ¿Vale? Yo con esta especie de radicalidad que tengo, para mí mi edición más querida de Frankenstein es esta. Es una edición anotada por Leslie S. Klinger, ¿vale? Yo a este señor le ponía un piso, todo el barrio para ti, porque es maravilloso. O sea, de este señor tengo este Frankenstein, tengo Drácula, anotado, ya digo, o sea, porque para mí son como muy fundamentales. Y luego también tengo las obras completas de Lovecraft, menos las poesías, pero todas las obras completas de Lovecraft también anotadas por este señor. Que este libro, por cierto, me lo regalaron mis amigos Carlos y Mike. Un beso desde aquí que me estarán viendo. Entonces ya digo, no soy imparcial con este hombre, o sea, me apasiona todo lo que hace porque consigue pues eso, mira, ¿ves? Mira, es uno de estos casos en lo que las dos columnas de en medio es la novela original de Mary Shelley y en paralelo discurren las notas, ¿vale? O sea, es un portento y un prodigio de notas y de información adicional la que da este hombre, ¿vale? Ya digo, insisto que quizá no es el mejor modo de empezar, ¿vale? Si te lees un Frankenstein el primero, pues quizá no sea este, pero que sepáis que existe esta maravilla que para mí es como la referencia máxima, ¿vale? Yo lo tengo en inglés, pero también está editado en castellano, ¿vale? Así que nada, maravilla. Además, aquí creo que la introducción es de Guillermo del Toro, que también es otro señor que es como muy friki, ¿vale? Así que, y luego el afterword, ¿cómo se dice? Bueno, las notas finales son de Annie Mellor, que también es una señora que sabe mogollón de Frankenstein. Entonces, ya digo, para mí esa es la versión como más definitiva. Luego, otra edición anotada que tengo, ya un poco por curiosidad, es esta, que esta tiene un enfoque un poco diferente. Así como la otra quizá, la que os acabo de enseñar, quizá estaba más centrada en contextos y yo qué sé, es el típico libro que tiene una nota sobre el uso de una palabra o ese tipo de cosas, ¿vale? Este es un barco de 8 palos con 2 velas transversales, no sé qué, o sea, son cosas como muy concretas que a lo mejor al final no te importan, ¿vale? Esta edición pretende, va dirigida también quizá a jóvenes que estén planteándose qué estudiar, por ejemplo, ¿vale? O sea, si vuestros sobrinos están así un poco perdidos, pues esta edición les puede interesar mucho. Porque, ¿qué hicieron? Y aquí otra digresión loca de las mías, pero bueno, no quiero quedar como pedante, pero quiero daros la información. Resulta que, como digo, Frankenstein se editó por primera vez en 1818. ¿Qué pasa? Que esa edición la publicaron sin poner que era de Mary Shelley, ¿vale? Entonces, y ya está, la publicaron y ya está. Luego, con el tiempo, en 1831, volvieron a publicar una segunda edición, que esa ya estaba firmada por Mary Shelley,
porque de hecho la obra había tenido, o sea, la obra, perdón, que me ordeno, la obra la publicaron, se hizo una obra de teatro al respecto, más o menos, y la obra de teatro tuvo mucho éxito, con lo cual hicieron la revisión de la obra. ¿Qué pasa? Que en esa segunda edición de 1831 la publicaron con el nombre de Mary Shelley porque ya había empleado lo suyo, ¿vale? Estamos hablando pues eso, de todos esos años de pelea. Pero Mary Shelley, digamos que reescribió algunas cositas. Vale, entonces, un poco el resumen de toda esta digresión es que hay una versión de 1818 que se considera que es como la más pura, digamos, la que conserva mejor el espíritu radical de Mary Shelley, esto que os he contado de las frustraciones y el dolor que puso en la primera edición, y luego hay una versión descafeinada de 1831, que irónicamente ha sido la que durante muchos años, la mayoría del tiempo, se ha usado como canon, ¿vale? La versión canónica. ¿Vale? Entonces, aquí lo que han hecho volviendo a esto, hay un señor que se llama Charles E. Robinson, que cogió la versión de 1818 y de alguna manera la reivindicó, la contextualizó y le dio un poco el valor de obra más cercana al espíritu de la autora, ¿vale? Que al final es lo que importa. ¿Vale? Y entonces, esta edición de 1818, en este libro, se la pasaron a un montón de doctores. ¿Vale? No doctores simplemente de medicina, que también, sino también pues, de todas las áreas, no todas, ¿no? Pero de un montón de áreas del saber, ¿vale? En psicólogos, filósofos, bueno, un montón de gente, ¿vale? Entonces esta gente iba haciendo sus propias anotaciones críticas a la obra, con lo cual esta edición de aquí lo que contiene es otro montón de notas al pie de página, ¿vale? Esto es un típico del libro, ¿vale? Hay un montón, mira, fíjate, atención, que todo esto es la nota al pie de la página, ¿vale? Y esto es la página, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero todas estas digresiones, estas cosas, que ya ves que no soy el único que se enrolla, van en dirección a contextualizar la obra en el sentido de, pues eso, qué es la ciencia, cuál es el papel de los científicos, cuál es la responsabilidad de los científicos respecto a lo que crean o lo que descubren, y si, bueno, pues hay algún tipo de limitación moral o no en todo esto, bueno, este tipo de cuestiones, ¿vale? Ya no se centran tanto en intentar ver o explicar si el hecho de, pues eso, ¿no? De Frankenstein, el tema está de si coges a un cuerpo muerto y lo coses y le pegas un calambrazo, si levanta o no, ¿vale? Eso es secundario y es un poco suspensión de incredulidad de la obra, ¿vale? Pero los comentarios van en ese sentido, ¿vale? Pues eso, un poco la parte esta, la doble lectura filosófica, moral, científica que tiene Frankenstein y que es tan importante. ¿Vale? Y de hecho a mí es por lo cual me apasiona ya no solo Frankenstein, sino la ciencia ficción, pero bueno, todas esas historias del romanticismo, digo, Frankenstein es quizá la más emblemática, a mí me apasiona por eso, ¿no? Porque es un poco, ahora me pongo un poco así, pero bueno, es un momento en que la humanidad se está dando cuenta de que no tiene por qué estar tan conectada con la naturaleza, ¿vale? Esa dependencia de la naturaleza que tenían, sino que hay como otro mundo, digamos, otra realidad que es a la que se llega a través de los avances científicos, ¿vale? Es la época de la revolución industrial, pues, del uso del vapor, cosas así que son como muy básicas ahora, pero que en ese momento se veían casi como magia realmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso, la ciencia ejercía como una especie como de codificación respecto a la gente que no entendía lo que estaba viendo, porque ya digo, it's science, bitch, pero veían que había como algo más, ¿no? De alguna manera. Y todo esto además se juntaba en esa época, en el romanticismo, con una exaltación de los sentimientos y una especie pues eso, de descartar o de desafiar a las normas y la lógica, que entonces daban lugar a esta especie de cosas como totalmente arrebatadas y súper locas, que a mí, ya digo, a mí me dejan fascinado. Pero bueno, ya digo. De hecho, también, por ejemplo, uno de los géneros que a mí también me apasiona es el cyberpunk, que va un poco en esa línea, ¿no? O sea, es ya para mí es como el siguiente paso en el que esta, digamos, elevación que provoca la tecnología, pues se provoca por algo mucho más específico, mucho más concreto, que sería como la robótica o la informática, o llámalo como quieras, ¿no? Que también crea un poco este salto de ver cosas o crear conformar una realidad que tú no puedes llegar a entender, pero que la tienes que asumir y, bueno, ya la asumes como magia, la asumes como ciencia, la asumes como puedes, pero en el fondo es como un salto cualitativo mental de la sociedad en general. Vale, me acabo de dejar aquí
una de esto, pero bueno, básicamente es un poco eso. Por eso a mí me gusta tanto la ciencia ficción y estas cosas, y por eso le tengo este cariño a Frankenstein, porque es como pues eso, el primer pasito que se dio en esa dirección hace 200 añazos. Que ya me dirás tú, ¿quién puede contar con escribir una obra que sea tan vigente 200 años después? Porque al fin y al cabo lo que hace esta gente en este libro es eso, es escoger a Mary Shelley y hablar con ella. O sea, todas las reflexiones que hacen rebotan y dialogan con la obra que hizo Mary Shelley, que era una niñata de 19 años, hace 200 años. O sea, no sé, yo lo encuentro, bueno, muy apasionante. Bueno, voy acabando, ¿vale? No os quiero torturar mucho más. Simplemente anotaros que en todas estas conexiones que hay de Frankenstein con lo que ha venido después en estos 200 años, un libro muy chulo que analiza estas ramificaciones es este. Es Los monstruos de Villa Diodati, Los espejos de Frankenstein, de Ricard Ruiz Garzón, ¿vale? Editado por El Reino de Cordelia. Y que capítulo a capítulo va haciendo eso un poco, va pues eso, haciendo analogías entre lo que es Frankenstein y un poco pues eso, un espejo de Frankenstein, reflejando otros mitos, otros elementos de literatura o incluso de cine en este mito o en este personaje que creó Mary Shelley, ¿vale? Empieza, por ejemplo, por los vampiros, que ya digo, es como muy evidente el origen común que tiene el vampiro moderno con Frankenstein. Y lo compara también con las brujas, por ejemplo, por toda esta parte feminista que tiene Mary Shelley. Porque ya digo, una de las cosas muy chulas que tiene este libro es que no solo hace esta analogía muy directa entre personajes de ficción, ¿no? entre libros y cines y películas, sino que también va ahí como cosiendo la parte más personal de Mary Shelley y Byron y toda esta gente. Ya digo, la parte feminista y reivindicativa de Mary Shelley sería un poco la compara con las brujas. La parte pues eso, de su estado mental, de confusión, de enfermedad mental, depresión y demás, hace una analogía con el mito de Ariadna, porque usa el laberinto como metáfora de esta confusión y de este encerrar a la gente que no es, bueno, que no es actúa canónicamente, ¿no? Que tiene sus problemas mentales, pues les encierran en un laberinto y a ver si salen ellos mismos y demás. Ya digo, realmente está muy bien y es muy interesante y está muy bien documentado y aparte pues eso también es muy gracioso de leer y demás. Y también una cosa muy chula de este libro es que establece también paralelismos ya no solo con Frankenstein, sino con otras obras de Mary Shelley que son más desconocidas y menos importantes, seamos sinceros, pero no por ello menos interesantes, ¿vale? O sea, que aquí está Matilda y hay otras novelas que escribió Mary Shelley que también, obviamente, pues dejan translucir pues la personalidad de esta señora, que ya digo que es maravillosa y muy importante en nuestras vidas, aunque no lo sepamos. Y ya está, estoy como yéndome totalmente por las ramas y ya no sé qué más deciros, así que os dejo descansar. Yo qué sé, si queréis alguna recomendación más sobre Frankenstein o alguna historia, pues ya me contactáis o algo. Y si no, pues nada, id con Dios. Un abrazo muy fuerte y un beso.